la cara bolas de nieve. Tengo menos cero de motivación para poner este año el árbol, la verdad. Mandadme todas vuestras fuerzas, toda vuestra motivación. No sé si estáis igual, ¿no? Está el Grinch en mí este año y yo quiero poner un árbol ahí. Como os dije, este domingo tocaba el vídeo extra, pero antes os tengo que agradecer los comentarios que me dejáis en cada vídeo de la caravana porque yo estoy muy feliz. La Sana2741 dice: ¿quién me iba a decir a mí que iba a aprender a reformar una autocaravana en 2024 con Ro en la red cuando veía sus repasos de comentarios por aquel entonces? Ojalá nunca acabe esta serie, por favor. La Sana, esta serie va a durar mucho porque hay muchas horas que hacer, así que tú no te preocupes que va a ser larga. Almudena Fernández García 2558 dice: Ro, necesito vídeos más largos, me encanta el plan de los domingos de ver tus vídeos, pero se hace tan corto, me encanta el proceso de la furgo. Pues nada, yo me apunto. Vídeos largos, ¿algo más? Igual este que viene ahora es un poco largo. Tengo muchas cosas que contar, es que he cumplido un sueño. Y tú dirás, ¿a mí qué me importa? Yo diré, pues es verdad. Pero a ver, si llevas aquí mucho tiempo, igual hasta te acuerdas cuando yo empecé a bucear en un viaje que me hice a Tailandia en 2016. O sea, hace ya muchos, 8 años hace. Y me saqué el curso de buceo básico que te piden para poder bucear en cualquier sitio, que es el Open Water, ¿vale? No sé de buceo, Ro, bueno, tampoco sé de autocaravanas y yo te estoy hablando de autocaravanas. El caso que yo me enamoré de bucear junto con mi amiga y entonces decidimos hacernos un viaje solo de buceo en el que nuestro único objetivo era bucear en Maldivas. He cogido algunas de las preguntas que me habéis dejado por Instagram, así que las voy a ir respondiendo, como Gianiza Zamora, que dice: ¿cuándo surgió ese viaje? ¿Era uno de tus sueños? Sí, era uno de mis sueños y llevamos... ¿cuánto tiempo llevamos organizándolo? Vamos a cumplir un sueño, que es un viaje que llevamos tiempo preparando, así que un año y medio. Y aquí estamos. ¡Vamos! La primera parada fue en Dubái. Nos montaron además en uno de esos coches que te llevan de una terminal a la otra. No porque lo necesitáramos ni que fuéramos a perder el avión, pero había una niña, la subieron y iba vacío y dijimos: oye, ¿nos podemos subir? Y como tenemos muchísimo morro, nada, nos dijo el señor que claro que sí. Y llegamos a Maldivas en bastantes horas, pero llegamos a Maldivas. ¿Y qué pasa? Que las Maldivas que tenemos en nuestra cabeza no son pues igual que las Maldivas locales, las islas locales, ¿no? Tú te imaginas esas cabañitas en el agua, pero la capital malí es una ciudad tan abarrotada de gente y de edificios que han tenido que crear una isla artificial al lado que se llama Ulu Malé, porque ya no cabían más edificios que construir. Entonces Malé está totalmente abarrotada de edificios. Es una cosa como así. Nosotras dormíamos la primera noche en la isla de Ulu Malé y nos cogemos un hotelito, creo que fueron unos 90 euros, al lado de la playa. O sea, un malito, pero al lado de la playa. Ya estamos en nuestro hotel y está lloviendo muchísimo. No pasa nada. Ahí va. Hostia, que se moja, que se moja. Vamos, vamos dentro, vamos. Voy a hacer un room tour de nuestra pedazo de habitación. Y esta es nuestra habitación. Bueno, unas vistas que no veas, mira. ¡Wow! Pero si vamos aquí a la terraza que hay aquí, bueno, pues ves más edificio. Pero ahí está la playa. ¿Qué pasa? Que cuando nos queríamos bañar, pues claro, no se puede. No te puedes bañar en la playa de Malé y de Ulu Malé. ¿En serio no me dejas bañarme? No, no. En Maldivas no te puedes bañar en bikini. O sea, bueno, no en Maldivas, en las islas locales, porque la religión principal es el Islam. Entonces está prohibido bañarse en bikini en la mayoría de islas locales. En los resorts privados que hemos visto todos en redes, sí. Lo único que hay es las bikini beaches, en las que sí te puedes bañar, pero en esta isla que es Malé, que es la capital, no hay ni una bikini beach, así que si nos queremos bañar es así. Y así igual tampoco, que vamos en tirantada. O sea que igual tenemos que ir en manga corta. Hi, sorry? Video. A video? Aywa. Okay. Haja full haja. And vertical? Aywa. Like this? Haja inek okay. Okay. Aywa. It's already. Open, okay. Okay. Bad okay. Okay. No veo una mierda, o sea. A ver. Bueno, pero ¿qué quiere que le haga? O sea, no se le va a ver. Hope you like it, bye. Algo salió, lo siento señor, no sé, no sabía la dirección creativa que quería usted llevar para ese vídeo. Otra restricción que te vendría bien saber
para que no te pille sorpresa, es que no hay alcohol en ninguna isla local. Es en contra de su religión, entonces no se bebe alcohol. Eso sí, si tú vas, por ejemplo, a la isla de Mafusi, que es una de las islas que está más cerca de la capital y por lo tanto mucha gente va allí, bueno, pues ahí tú vas a encontrar un barco que está como cerca de la costa con música, iluminado, y te llevan ahí en barquito para que allí en el barco en alta mar puedas beber alcohol. Ahí sí, en alta mar, sí. ¿Cuánto te ha costado el idioma, vuelos y todo lo que se te ocurra? Vale, ¿cuánto me ha costado? Os lo voy a decir al final del viaje. El idioma es el maldivo o el diveji, pero hablan en inglés perfectamente, así que no tienes que saber tu maldivo. Algo curioso es que tienen el billete más bonito del mundo, ¿vale? Bueno, el considerado el más bonito del mundo, que es este billete que tiene una tortuga y tiene un tiburón ballena y cuesta, bueno, el cambio son $60. Claro, allí puedes usar tanto las rupias de Maldivas como el dólar americano, pero nosotros sacamos ese dinero porque mi amiga quería llevarse el billete bonito con el tiburón ballena. Y lo que hacemos siempre es llevarnos una N26, que es una tarjeta que no te cobra ningún tipo de comisión ni ningún tipo de tasa extra a la hora ni de sacar dinero ni de pagar cosas. Es decir, a la hora de hacer el cambio de visa no te cobra ningún tipo de comisión extra. Y esto es una colaboración, obviamente, pero os puede interesar porque me han dado un código para usar la N26U durante 6 meses gratis, que esta suele tener un coste de mantenimiento. Oye, algo importante y algo bastante útil cuando viajas es usar una tarjeta como la N26, que es la que yo llevo usando bastante tiempo, estoy usando, y esto es una colaboración que os interesa para que todos los que viajéis, o bueno, los que no viajéis, pues que es una tarjeta maravillosa, que tú pagas y no te cobran comisiones, y cuando haces el cambio de divisa no te cobran ninguna tasa. Entonces siempre voy con la N26, que tiene una tarjeta estándar que es gratuita, pero además también tiene la N26U, que es la que yo uso, porque puedes sacar de cualquier cajero en el extranjero y es gratuito. También te entra 5 retiradas de cualquier cajero en la zona de euro, en la zona de Europa, y te incluye un seguro de viaje de Allianz, que te incluye pues emergencias médicas, si se te cancela un vuelo, si se te retrasa un vuelo, si te pierde la maleta. Entonces, bueno, pues me han dado un código que se llama ROENLARED26 y con ese código tenéis 6 meses gratuitos para usar la N26U, que es la que tendría un pago de mantenimiento. Te entra la tarjeta física, que también me la puedes llevar para sacar dinero, que es más fácil, o en algunos sitios que igual pues la de contactless te da problema, pues usas la física y ya está. Que yo sé que esto es una colaboración, pero la verdad que el servicio técnico es maravilloso y es algo que siempre uso, he usado y sigo usando. Así que espero que os sirva. Thank you, bye. Total, que llegó el momento de irnos al barco. Cogimos el barco auxiliar, que es el barco que usaremos en el futuro para hacer las inmersiones, y nos llevó al barco donde íbamos a pasar 7 días. Yo aquí estaba emocionada. ¿Subiendo al barco? ¿Qué certificado de buceo te pidieron? Me lo habéis preguntado varios. Me pidieron el Advanced. O sea, como os he dicho antes, yo me saqué el Open Water, pero luego me he ido sacando otro nivel, que es el Advanced, y entonces pues, puedo bajar a más profundidad. Y bueno, pues al final, en esta excursión sí te piden tener el avanzado, porque las inmersiones suelen tener corrientes y necesitan un poco más de conocimiento más que el Open Water. Así que nos pidieron el certificado y nos dieron las habitaciones. ¡Vamos a la habitación! La parte de abajo. Bueno, bien. ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Nuestro camarote! ¡Vamos, amiga! ¡Ué! Aquí estamos contentas, pletóricas, nuestro camarote en un barco en el que dormir 7 días. Es que ¿cómo no iba a estar yo contenta? Eso sí, nos cogimos las habitaciones más baratas. Y por eso están en la parte de abajo. 0 quejas tengo. Súper fresquita. Los de arriba les da el sol todo... No, en realidad están todas bien. Pero la verdad es que nosotras, pues bueno... Luego os digo el precio, pero nos cogimos la habitación más barata del barco, la verdad. ¿Llevabas tú el equipo? No, yo alquilé el equipo en la semana entera y fueron 225 euros, aparte de pues, lo que me costó el viaje. Así que nos dieron los trajes, los probamos y ya estábamos ready. ¿Me queda bien? Me da uno de 5 Para que no pases frío. para que no pase frío. Viene el momento del house tour, el boat tour del barco, porque es maravilloso. Había bar. Aquí nos engañaron porque pensábamos que había Baileys, pero no había Baileys. Mi amiga fue muy feliz durante unos segundos, pero era decorado. ¡Hay Baileys! Ya está, la mejor noticia que le hemos podido dar, que hay Baileys. ¡Wow! ¡Wow! Como mola, ¿no? Y aquí hay más habitaciones por aquí abajo. Y por aquí, bueno, luego hacemos todo, ¿no? Pues nada, este es nuestro barquito. Había comedor, había zona común, había otra zona común con césped artificial, luego había un solarium con un jacuzzi.
Bueno, la verdad es que el barco era es una pasada, la verdad. Y teníamos una zona de carga. No nos dejaban meternos la cámara y demás dentro de la habitación, sino que teníamos que cargarlo todo en esa zona de carga. Empezamos nuestro viaje por el atolón del norte de Malé, porque claro, Maldivas está dividida en atolones de arrecifes, son islas volcánicas. Es que es súper curioso verlas desde Google Maps, me encantan verlas. Y dependiendo de qué atolón estés, pues claro, va a haber como unos tipos de especies más que otros. Entonces la idea de ir en el barco es que te vas moviendo por 3 atolones diferentes y entonces así puedes ver diferentes tipos de especies de animales en libertad. Que llegamos a la primera inmersión de buceo. Esta siempre es de prueba, entonces era un poco para que vieran qué nivel teníamos bajo el mar. Además nos pidieron obligatorio un gancho como este para engancharte en momentos en los que hay mucha corriente bajo el agua. Tenemos que probar a engancharnos a una roca muerta para que futuras inmersiones donde habría muchísima más corriente, pues estuviéramos pues cómodos con el gancho, seguros de que sabemos engancharnos y esas cosas. Chicos, a mí me hace muchísima gracia que obviamente nos dan más miedo los tiburones por las películas, ¿no? El tiburón blanco, bueno, es que me va a comer, un tiburón... Pero en general los tiburones dan mucho miedo, aunque dependiendo de qué tipo, pues son más violentos o no. Pero luego de repente hay un pez, que es este, que es el pez ballesta. Cuando vamos buceando y lo ves, tienes que hacer así o así, ¿sabes? Que esos sí que son territoriales y sí que van a ir a por ti si te acercas muchísimo. O sea, ten cuidado de esos pez ballesta y no tanto de los tiburones. Es que el vídeo que me salió el otro día en Instagram es este pez, así que ese pez mejor de lejos, ¿vale? Siempre aprendiendo. Caravanas o animales bajo el mar. Total, que la realidad de esta expedición y de nuestro sueño es que se llamaba Sharks and Dreams. Tiburones y sueños. Así que el único objetivo de esta expedición era encontrar tiburones y a eso íbamos nosotras, a buscar tiburones. ¿Estoy yo loca? No, no, no. Vamos a tiburón. A comernos el tiburón. Vamos a bucear con tiburones en teoría. Ojalá. Os quedáis sin youtuber, puede. Hoy muero porque un tiburón tigre igual me come. Este es nuestro equipo y nos van a hacer el briefing ahora. Bueno. ¿Son peligrosos? ¿Cuáles son peligrosos? Los tiburones. Pues un tiburón blanco, un tiburón tigre son peligrosos. ¿Prefiero no verlos? La verdad que sí, no tengo ninguna necesidad. Hay gente que le encanta verlos, pero yo la verdad que ninguna. Entonces vimos tiburones monísimos como son los de punta negra, de punta blanca, los spinner. Hay más accidentes en Maldivas y más muertes por un coco que se te cae de la palmera a la cabeza que por un tiburón. Estás más en peligro yendo a un resort y colgándote de una palmera que yéndote a bucear para ver un tiburón. Te pasaban por al lado, a mi amiga le pasó uno por al lado, ni se dio cuenta. Bueno, y la verdad que aparte de ver tiburones en este atolón del norte de Malé, lo que también vimos fue un montón de rayas. Me habéis preguntado, ¿son peligrosas las rayas? Las rayas sí son peligrosas porque tienen el aguijón este que te pueden picar y te pueden, pues bueno, pues hacer mucho daño. Hay algunas que son mortales también, pero bueno, no, en este caso no eran estas. Mientras tú no te acerques mucho a la raya ni le hagas ningún movimiento así, yo qué sé, como repentino, no va a pasar nada. Las rayas pasaban a su bola, les daba igual, cero interés en ti, tú estabas ahí, todo tranquilito, tal cual, viendo rayas. Bea me pregunta si vale la pena. Para mí vale la pena, por supuesto, pero porque me gusta mucho bucear. O sea, la rutina era levantarse a las 6, 6 y media, irte a bucear, así en ayunas, no, yo me tomaba un café. Después desayunábamos, después solía dormir un pelín, después otra vez buceábamos, después comíamos, después buceábamos otra vez, después merendábamos, después otra vez buceo y después cenábamos. Esa era la rutina. ¿Qué tal, chicos, chicas? Estamos en un vídeo del canal de Ro en la red y nos vamos a Kuda Ratila, una de las mejores inmersiones de Maldivas. Vais a flipar con la cantidad de vida que podemos ver aquí.
haciendo un grupo majísimo. Estoy encantadísima, de verdad. Nada, que me voy a ir a dormir. Que mirad cómo estamos durmiendo. Mañana más buceo y más aventuras. Buceamos 17 veces y he decidido haceros un top 5 de los animales que vi. Top 1, por supuesto, los tiburones. Los tiburones, todos los tipos que he visto. Además hay un tipo de inmersión que había bastante corriente, entonces nos teníamos que enganchar con el gancho que os he comentado y los tiburones pasaban por delante de ti cazando. O sea, era como, bueno, me voy a enganchar aquí, así, y voy a ver el Shark TV. 2. Los tiburones nodriza. Estos no los meto en el mismo grupo porque me he enamorado de los tiburones nodriza. Me recuerdan a desdentado. Decidme que sí, o sea, son desdentado en la vida real. Son como unos perritos, no hacen absolutamente nada. Es más, probablemente los habéis visto en estas típicas fotos que la gente se hace o vídeos como que se tumban así, hay un montón de tiburones. Pues esos son los nodriza. Pudimos nadar con ellos ahí, ellos libremente. No sé, me gustó muchísimo. La verdad que me enamoré. Ahora llamo a Harlem Nodri. Soy gilipollas, pero bueno. Las fotos y vídeos típicas que se hacen es porque les dan de comer, si no, no estarían ahí todos juntos, ¿sabes? Normalmente están así, pues más en libertad, más así a su bola. 3. Los delfines. Yo nunca había visto delfines tan cerca. Es que además vinieron al barco, se pusieron a nadar al lado del barco auxiliar, súper bonito, y encima por la noche vinieron, o sea, estaban por donde estaba el barco, porque claro, nos habíamos bajado creo que era el atolón del sur, donde suele haber más delfines, y estaban ahí, tan pichis. Yo nunca había escuchado a los delfines el sonido que hacen. Metí la GoPro y se escuchaba perfectamente el sonido que hacen, o sea, en el agua. Cuatro, las anémonas fluorescentes. O sea, claro, la película de Nemo nos enamoraba a todos. Yo sí, los peces payaso los adoro, pero es que sus casitas tenían colores como fluorescentes, en plan azul, rojas, y yo me enamoré de esas anémonas con esos colores. O sea, yo estaba enamorada. Y por último, las mantas oceánicas, que por cierto son muy diferentes a las rayas. En español decimos manta raya, nos quedamos tan a gusto, pero en realidad por un lado están las mantas y por otro lado están las rayas. No van por el suelo, ¿sabes? No van por el suelo como una raya que va comiendo así, sino que la manta tiene su boca delante y come pues como un tiburón ballena, ¿no? Que abre la boca, coge todo el plancton que puede y lo filtra. Son completamente diferentes, pero es que nos equivocan. Esto era en el atolón de Ari, creo, os pondré el mapa, pero ahí hay muchas mantas oceánicas, entonces pues tuvimos la suerte de ver como a 8 o 9 y fue la verdad que mágicos, se acercaban bastante, no sé, eran como súper curiosas, no les importaba, no sé. Ay, es que fue muy bonito. Que enamorada de las mantas, y no, las mantas en este caso no son peligrosas. Algo que igual te interesa si tú no buceas y quieres ir a Maldivas, igual no te quieres gastar un dineral en los resorts, es que tú puedes ir a las islas locales, como os he dicho, mientras miréis que hay zonas donde te puedes bañar en bikini o en bañador, porque si no, ¿para qué gracia tiene ir a Maldivas, no? Es que yo cuando íbamos con el barco yo iba mirando los precios de los resorts y de verdad, una noche en el Marriott era 2.150 euros una noche. Y había un resort incluso que tenía una isla privada en la que quedarte ahí eran 9.000 euros. ¿Cuánto? 9.000 pavos. ¿Pero dónde duermes? ¿En la arena? En la cabañita. No entiendo. Ah, cojones. Claro, yo me imagino gastarme ese dinero en una noche así y digo, ni de broma, es que ni aunque lo tuviera, pero es verdad que yo me gasto dinero en bucear, o sea que cada uno tiene sus gustos particulares. Igual cuando yo te diga lo que me gasto en buceo me dices, estás crazy. Una isla que nos recomendaron, que la voy a poner en texto, que ahí por ejemplo pues te puedes quedar por muchísimo menos dinero y por ejemplo te coges un día una excursión de 120 euros que te cuesta ir al resort, el usar absolutamente todos los servicios, o sea, comida, piscinas, la playa. Entonces te cuesta muchísimo menos, pasas el día ahí, te haces tu material fotográfico que tú quieras tener de ese momento y luego el resto de noches tú duermes en tu hotelito baratito. Es una idea, yo lo dejo ahí para gente ratilla, como yo, y que nos gusta viajar y que, oye, pues que es una forma de ir a Maldivas sin dejarte pues un dineral en las noches de resorts. Lo que más me gustó, sin duda, fue el grupo con el que fui, las personas que conocí, me lo pasé súper bien, me lo pasé increíble. Yo soy una persona social, pero pues a ver, estar 7 días en un barco con personas totalmente desconocidas, pues hombre, igual era un poco como...
Lo que más me gustó del viaje, y esto de verdad lo digo con todo el corazón, porque yo este viaje me lo he pagado, no es ninguna publicidad ni nada, la colaboración ya la he hecho al principio del vídeo, pero fue todo lo que he aprendido, aparte de las personas que he conocido, que de verdad que un grupo increíble, maravilloso, que me llevo un recuerdo precioso, es todo lo que he aprendido del grupo con el que yo fui, que se llama Odyssean. ¿Por qué? Porque yo veía vídeos de turismo en Maldivas y me parecía pues muy poco ético para con los animales, o sea, como mucho excursiones para ir en busca del tiburón ballena y la buscan con el dron, van con el dron a perseguirla, de repente van 5 lanchas a 3, 4 motores súper rápido, al final dañan a muchos animales que salen a la superficie, ya sean las tortugas, incluso rayas o mantas. Yo eso era lo que quería evitar y por eso encontré a Odyssean, que me ha encantado, porque aparte que nos daban charlas por las noches para saber datos sobre la pesca marina o sobre cómo comportarte con animales para no afectar tanto en su hábitat natural, aunque ya de por sí los buceadores obviamente afectamos igual que cualquier ser humano, igual que si coges un avión, que si coges un barco, que si coges un coche, pues todo lo que he aprendido. Y sí que vimos un tiburón ballena desde arriba, o sea, estuvimos buscándolo un rato, buceando, no nos lo encontramos y cuando ya habíamos subido a la superficie, bueno, pues lo vimos desde arriba. Entonces esto es lo máximo que tengo yo del tiburón ballena grabado. Tampoco pasa nada. No era mi objetivo ver al tiburón ballena, la verdad. Mi objetivo era Sharks and Dreams. ¿Cómo me lo he pasado? Me lo he pasado increíble. Me llevo una experiencia de 10, un sueño que he cumplido con mi amiga. He ido con mi pareja, no he ido con mi pareja, he ido con mi pareja de buceo, que es mi amiga. Y no todo lo tienes que hacer con tu pareja, entonces la verdad que me lo he pasado increíble. Me llevo a mi equipo de buceo en el corazón, a toda la gente con la que he compartido estos días. Mi guía, mi profe, mi todo bajo el mar. Se me va mi Ro, se ha portado muy bien bajo el agua, ha visto muchas cosas y creo que ha disfrutado muchísimo. Oh, muchas gracias, Mar. Adiós. Qué pena. Adiós, bye bye, thank you for everything. Y creo que no me dejo ninguna duda más. Ah, sí, el presupuesto, joder, espera un momento. La habitación que nosotras nos cogimos, 2 personas, 2 camas individuales por persona, el precio es 1.950 € por persona, más el billete. El billete me salieron unos 800 €. Un total de 2.750, además tuve que añadir el alquiler del equipo, que fueron 225 € la semana, en total más o menos unos 3.000 €. Eso es lo que yo me he gastado en bucear, 17 inversiones en Maldivas. Decidme qué os ha parecido el viaje, si os ha gustado que lo comparta con vosotros, si es un viaje que haríais, que no haríais ni de broma, porque igual vosotros decís, no me gaste ese dinero ni loco. ¿En qué os gastaríais esos 3.000 €? ¿Cuál sería vuestro tipo de viaje ideal? ¿Qué sueño cumpliríais con vuestra amiga o amigo? Pues nada, que os leo en comentarios y que os veo en nada. En nada tenéis nuevo vídeo aquí el próximo domingo. Hasta entonces, ¡dui! ¡Mua! Hola, mi chico, qué contento. Qué contento este perro. Hola, mi amor. El culo, mamá, el culo. El culo. Pues hasta aquí el viaje a Maldivas.